Avanzamos con más información y ya establecemos este contacto vía Zoom con Javier Lauría, quien nos saluda desde Argentina. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Y muy buenos días, qué placer saludarte en esta mañana y gracias por este espacio. ¿Cómo estás vos? Muy bien, un gusto realmente de saludarte. Estamos siguiendo de cerca también las informaciones que están ocurriendo, no específicamente justamente de lo que vamos a hablar ahora, sino también de lo que tiene que ver con la gripe aviar, que ya confirmaron ustedes un caso positivo. También aprovecho para consultarte rapidito acerca de esto, qué es lo que están difundiendo los medios de comunicación allí. Bueno, primero se trata en este caso del H5N1 y es de un ave salvaje migratoria que se detectó en Jujuy. Eso por un lado, como para tener en cuenta. Después, las autoridades nacionales sanitarias han tomado la decisión de difundir, por supuesto, y de extremar precauciones para tratar de evitar que en caso de que se siguiera propagando, que no llegue a los diferentes campos donde se está trabajando, principalmente lo que tiene que ver con la producción aviar. A tener en cuenta que si un animal aviar es faenado como corresponde, no hay riesgo, porque después, bueno, por supuesto, con la cocción de la carne no habría riesgo para el ser humano, de la misma manera que con el consumo de huevos cocidos, más que todo. Así que, bueno, también una de las precauciones que toman o que sugieren tomar es que traten de evitar las visitas, ya que quizás el virus puede propagarse a través de, quizás, por ejemplo, la pisada, o sea, el calzado del ser humano o las ruedas de una camioneta cuando uno visita un campo, entonces tratan de extremar precauciones de evitar visitas, al menos por un tiempo, hasta que se logre controlar bien y tener un panorama mucho más certero, evitar las visitas a los diferentes campos, sobre todo los campos donde hay producción masiva de aviares. Excelente, bueno, vamos a seguir nosotros igual también pendientes de cómo se va desarrollando esto, Javi, porque como ya mencionaste también un caso confirmado hasta el momento, también tenemos los reportes que nos llegaban desde la República Oriental del Uruguay, que también ya están con la alerta en cuanto a esta enfermedad, así que bueno, mucha atención y a cuidarse por sobre todo. Vamos ahora a nuestro tema, a lo que nos reúne el día de hoy aquí en este formato virtual, hablar un poquitito acerca del trabajo que se ha venido haciendo a nivel de mejoramiento genético a nivel regional, Javi, también teniendo en cuenta este intercambio de genética ovina que existe entre Argentina y Paraguay principalmente. Bien, bueno, hay una noticia incipiente que es que llegó hace unos poquitos días, creo que al principio de esta semana, si no me equivoco, genética proveniente del Reino Unido para Paraguay, principalmente de la raza Texel. Llegó algo también de material genético de Hampshire Down. Tengamos en cuenta que son dos de las cuatro razas más importantes que hay en Paraguay. Las otras dos son Dorper y Santa Inés. Y esta llegada del Reino Unido es muy importante para seguir fortaleciendo y seguir abriendo la genética que se va trabajando en Paraguay. Hoy día, hablando de lo que tiene que ver con la genética, que llegó, es el segundo termo que llega. Hace algunos meses había llegado principalmente con embriones. En este caso se trata de unas 700 dosis de semen. Eh, Creo que un 80% sería aproximadamente es de la raza Texel y el 20 restante de la raza Hampshire Down, y los productores, los criadores, ya se están acercando a retirar sus pajuelas, por supuesto en termos refrigerados, para poder llevar a sus campos, así que es una gran noticia para Paraguay. En cuanto a lo que tiene que ver con el intercambio, de Argentina va mucho Hampshire Down hacia Paraguay. De hecho, en noviembre, diciembre se hizo un remate organizado por la Asociación de Criadores Hampshire Down de Paraguay, donde integraron la venta de algunos vientres, principalmente de cabañas argentinas. Recuerdo, raza Hampshire Down, lo cual, felicitaciones por supuesto a Laura Mendoza, la doctora Laura Mendoza, que tuvo esta iniciativa y permitió ya la venta. Y es muy frecuente el intercambio entre Paraguay y Argentina de genética. En el caso de los argentinos suelen ir a buscar genética Dorper y Santa Inés. Ahí hay mucho material, muy buenos animales, Dorper y Santa Inés, que en Argentina se están necesitando, ya que tenemos una extensión muy amplia en cuanto a climas. Así que las razas Dorper y Santa Inés son muy codiciadas por parte de los argentinos a lo que van buscando en Paraguay. Eso por un lado. Y lo que tiene que ver con Hampshire Down, no por enaltecer, sino más bien por lo que han mencionado cuando han venido
ingleses a Argentina o neozelandeses, han notado que el biotipo argentino de Hampshire Down se diferencia del biotipo británico y del biotipo neozelandés, que son los dos más importantes del mundo. Y hay como un tercer biotipo, el argentino, que también inclusive lo ha comentado el vicepresidente de Hampshire Down del Reino Unido, que se han encontrado animales que tienen algunas características que no consiguen en el Reino Unido, por lo cual eso establece una posibilidad en cuanto a si se pudiera exportar desde Argentina hacia Reino Unido, tendrían el ojo en varios animales de aquí. Pero lo importante, y tu pregunta, Katy, que me parece excelente, es el intercambio que está habiendo. Hacia allá va mucha genética, hacia Paraguay va mucha genética Hampshire Down, y desde Paraguay los argentinos traen mucha genética, como te decía, de Santa Inés y Dorper, dos razas carniceras deslanadas que están teniendo mucho crecimiento aquí. El origen principal hoy, tengamos en cuenta, el Dorper de Paraguay fortalece, se nutre muchísimo de genética sudafricana principalmente, la cual es el origen del Dorper. Así que muy bien por Paraguay, que sigue nutriéndose desde hace ya varios años entre Jacob Brits y Hugo Jaffrat. Han llevado mucha genética Dorper a Paraguay, lo cual hace que tengan un crecimiento muy importante, Katy. Sí, sobre todo también, Javi, lo que nosotros comentábamos el otro día con la presidenta también, que ya mencionaste, de la Asociación Paraguaya de Criadores de Hampshire Down, era cuál es el prototipo también de los animales que ellos están buscando, ¿verdad? Porque cuando hablamos de mejoramiento genético, también hablamos de un prototipo que buscan cada uno de los países o cada una de las asociaciones o también inclusive los productores en cuanto a ese animal al que quieren llegar o cuál es el modelo que tienen, ¿verdad? Justamente también hablaba conmigo acerca de esta importación de Reino Unido, también hablaba con relación a la importación de otra cabaña muy importante aquí a nivel regional, que si no me equivoco es de Uruguay también. Entonces estamos hablando de una inversión para llegar a ese modelo ideal de animal que están buscando los productores, tanto de Argentina, de Paraguay, de Brasil, de Uruguay. Efectivamente. De Uruguay también se lleva mucha genética. Uruguay tiene unos animales realmente muy, muy interesantes en cuanto a la raza Hampshire Down. Y es importante que se vayan nutriendo no solamente de las líneas genéticas que se pueden proveer desde acá, sino también desde otros países de la región. Hoy en día hay, y yo lo menciono mucho porque aparte al viajar me voy encontrando con esa barrera que no existe, o sea, esa barrera inexistente entre Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, y de poco se va tratando de ampliar un poco más a diferentes países de toda la región. Pero lo importante de este intercambio es justamente ir buscando cuál es la línea genética o las líneas genéticas que van fortaleciendo y van llegando a ese animal eh, utópicamente perfecto. Porque obviamente cuando uno vuelca genética nueva, hay cosas que se van imprimiendo en las siguientes generaciones y otras que se van perdiendo, que quizás uno estaba viendo bien en su línea genética. Así que es una búsqueda permanente de ir encontrando ese biotipo puntual para la zona. Hay zonas que quizás son o necesitan más un estilo de animal, quizás más alto, un poco más bajo, un poco más largo, más profundo, es decir, o sea, que uno lo pueda ver y en el andar tampoco penalice, porque quizás uno quiere un animal que genere más kilos de carne en menos tiempo o que llegue a un kilaje superior, pero quizás está penalizando el andar, los aplomos, la forma de caminar de ese animal. Entonces, es ir buscando ese equilibrio. Y ese equilibrio está en las condiciones de la zona en la que están, en cuanto al clima, en cuanto a las tierras, en cuanto a las pasturas que tienen, y ahí es donde se busca un animal específico para que rinda bien, se adapte fácilmente y por supuesto las siguientes generaciones vayan mostrando también esa adaptación o esa naturalidad de desempeñarse en ese terreno. Un punto no menos resaltante también, Javi, que suelo tocar con los productores nacionales es la cuestión protocolar en cuanto a importación. No sé cómo se manejan ahí en Argentina, pero de repente la burocracia existente a la hora de hacer una importación realmente hace que el proceso también sea bastante extenso, porque cuando hablamos de la compra de estos
prototipos o de estas pajuelas o de estos animales que vienen desde otro punto del mundo. Estamos hablando de procesos que tardan de repente meses y meses. No sé cómo se desarrolla ahí, porque también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una inversión monetaria que hay de por medio por parte del productor que está invirtiendo para mejorar su producción y llegar, como ya habíamos mencionado, a algo, a una meta específica. Es un punto excelente el que estás tocando y creo que hoy en día es una de las grandes problemáticas. En el caso de la genética que llegó en estos días a Paraguay, se inició hacia mitad del 2022. Fue un proceso que si comparamos con el anterior fue relativamente corto. El anterior había durado muchísimo más tiempo, pero, y haciendo hincapié en lo que estabas mencionando, traer de otros países todavía es caótico, todavía lleva mucho tiempo la burocracia, y ahí, bueno, podemos tener una barrera que es la barrera idiomática. Cuando uno va atravesando los diferentes pasos burocráticos, entre ellos está la documentación, que empieza en castellano o imagino que también lo hacen en castellano o guaraní, eso se traduce al inglés y del otro lado tienen que aceptar el documento traducido correctamente y que tenga las palabras específicas. A veces, por cuestiones profesionales, quizás no se utilizan las palabras específicas y eso puede significar un rechazo de un documento por una palabra, por dos palabras, que demoran quizás 3 semanas en corregirlo y volver a enviar la documentación. Es bastante caótico y permitime decirlo, y acá seguramente alguno me va a estar odiando, pero es innecesariamente caótico desde el punto de vista burocrático. Hay demasiados pasos en el medio que se pueden evitar, que se pueden acelerar, y la verdad que hoy en día no lo están haciendo. Ni que hablar, en este caso estábamos hablando de termos de genética que son semen y embriones. Ni que hablar si hablamos de animales en pie que van de Argentina a Paraguay, de Paraguay a Argentina, de Uruguay a Paraguay. Eh, Ahí sí ya se pone bastante más caótico, son mucho más largos los tiempos por el tema de la cuarentena. Hoy día los animales hacen cuarentena en un país, después se trasladan, llegan a la frontera, hay un móvil que hace el traslado, que cobra fortunas por trasladar unos pocos kilómetros los animales, hasta que llega al campo, al primer campo donde se hace la cuarentena del país limítrofe. Y ahí son demasiados los tiempos excesivos, muy excesivos, y eso hace que quizás uno compró un animal, una madre preñada, y ya llega con la cría que tiene 2 o 3 meses, lo que pasó durante la pandemia. En tiempos de pandemia tenemos que tener un poco más de lógica, pero ya a esta altura, ya la pandemia es un tema del pasado que se logró controlar relativamente bien. No quiero meterme tampoco en ese terreno, pero los tiempos pueden ser mucho más cortos. Recordemos que la gestación de los ovinos, Katy, es de 5 meses. Sí. Es decir, una madre preñada llegó con el cordero quizás con 2 meses. Significa que tuvo en el medio capaz que 2 meses que le quedaron o 3 meses de gestación y 2 o 3 meses más con la cría al pie. Y no solamente porque eso es lo de menos, en todo caso. Lo más complicado es cuando un animal está, o sea, por diferentes condiciones climáticas y demás, que no toman las precauciones correctas de ese animal en pie, el animal muera. Y uno compró 20 animales y le llegan 22, pero dos o tres son crías y el resto murieron quizás en el camino. Entonces, la inversión que uno hizo, ¿quién se hace cargo? Obviamente hay seguros, hay un montón de condiciones, pero las condiciones de los animales tienen que ser buenas. Hace poquito se había vendido en la rural de Río Gallegos en febrero del año pasado animales a Brasil, desde Argentina hacia Brasil, y se entregaron en diciembre, enero de este año. O sea, tardaron 8 meses, 9 meses los animales, 10 meses en llegar, y tenemos que hablar de mucho menos tiempo, no pueden ser 8 o 10 meses en llegar por cuestiones burocráticas. Por lo cual, a mí me parece que hay que empezar a aceitar un poco más los procesos. Si uno habla de genética que se traslada en avión, como el caso de los termos con material que puede ser semen y o embriones, puede ser que por el tema de los viajes, por el tema de que están en otro idioma, que los protocolos de otros países son distintos, pero estamos hablando acá en la región, en el Mercosur, para decirlo rápidamente, hay que agilizar mucho, hay que aceitar. Vos compraste un animal, no puede pasar más de 60 días desde que lo compraste hasta que el animal llegó a tu lugar. Hace poco estaba llegando genética del harem
hacia Paraguay. La genética de harem se vendió el 5 de noviembre y recién ahora está llegando a Paraguay. Eso significa que se logró agilizar una parte, pero igual hay demasiado tiempo en el medio, Katy. Es cierto lo que planteás y creo que las autoridades del SENACSA y del SENASA, por ejemplo, para hablar de paralelismos en este caso, deberían empezar a buscar una manera de agilizar, de facilitar, de dejar de poner barreras y ver cómo alinear los planes. Si hablamos ya de genética desde otros países, el tema también se puede agilizar. 8 meses, 10 meses para que llegue animal o material genético desde otros países es mucho tiempo. Claro, y más teniendo en cuenta también los tiempos para realizar la inseminación artificial. De repente ya, bueno, al productor se le van los tiempos y dicen voy a dejar 5 hembras reservadas para cuando lleguen estos termos para realizar las inseminaciones artificiales, ¿verdad? Pero no debería Ujú. de funcionar así. Los tiempos realmente se volvieron bastante tediosos y de repente los productores eh, quieren, o sea, la gente o todos queremos de por sí, ¿verdad? Que sea todo de modo inmediato. Y tener que esperar tanto tiempo realmente de repente hace que los mismos empiecen inclusive a desistir de querer realizar estas importaciones o este intercambio porque no funciona así. De repente yo, por compartirte también una historia, hablaba con un productor que ya vendió sus animales a otro país y los animales 2 meses después seguían todavía acá sin salir. Entonces estamos hablando de un tiempo burocrático realmente extenso para los productores, que son realmente los principales afectados y los que ponen el dinero. Totalmente de acuerdo. Otro punto excelente y bien planteado. Tengamos en cuenta una cuestión acá que es fundamental para los ovinos. No todas las razas son no estacionales. De hecho, Hampshire Down y Texel son razas que tienen una estación de reproducción. Fuera de ese tiempo, tenés que esperar del año siguiente o establecer protocolos. Y por una cuestión también de enfermedades o bicheras o diferentes cuestiones regionales, más en zonas de calor, como Paraguay, que tienen zonas de mucho calor, hay que tener ciertas precauciones. Y el animal no puede estar naciendo en una época peligrosa para la cría de ese animal. Por el contrario, justamente la naturaleza es muy sabia y para ciertas razas hay ciertos momentos del año en que la hembra tiene celo y puede recibir el servicio, tanto en forma natural o a través de la paroscopía, a través de diferentes, o sea, inseminación artificial. Por lo cual, uno sí, o sea, un criador quizás está calculando, obviamente no hay que estar especulando tanto, pero si se pasó el tiempo, tiene que esperar un año más para volver a esa temporada en la que no solamente es el servicio, el inicio de la gestación, sino también el nacimiento en una época propicia para que ese cordero crezca bien, fuerte. Estamos hablando de pedigree, no estamos hablando de un animal general. O sea, de una producción que no va a tener un fin genético para seguir volcando en diferentes planteles su genética. Por lo cual, en esos casos sí, realmente los tiempos, por más que uno pueda llegar a calcular y poner un margen de tiempo posterior para poder hacerlo, son inciertos. Hoy en día son demasiado inciertos y, y la inversión no es chica. O sea, traer una pajuela es muy caro ya de por sí. Y si invierten en 100, 200 pajuelas, es muchísima plata que se invirtió. Y esperar tanto tiempo y la incertidumbre de que llegue. Porque al principio, cuando se hizo la primera importación esta que llegó hace algunos meses, estaban todos con la incertidumbre de cuándo llega. Y obviamente cuando les avisan están todos contentos. Pero los varios meses de inversión muy grande no es apta para ansiosos, sin duda alguna, Katy. Totalmente. Bueno, Javi, un placer compartir contigo, aunque sea a distancia. Espero que este año 2023 nos reúna, ya sea acá en Asunción o allá, como se puedan dar las situaciones correspondientes y podamos grabar ese programa que tenemos pendiente completito acerca de ovinocultura. Sin duda alguna, ya tengo pasajes para varios lugares, todavía no tengo los pasajes para Paraguay, pero bueno, ojalá que muy pronto nos estemos encontrando, ojalá que por allá, tengo ganas de conocer. Excelente. Bueno, vamos a seguir en contacto. Yo de momento te agradezco muchísimo toda la información. Un placer, hasta pronto. Hasta pronto.